Dice ahí en Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de este mensaje para las madres. Te pido, Señor, que sea una gran bendición sobre la fe de una madre. Señor, que cada madre esta mañana pueda reconocer y ver la necesidad de tener fe dentro de su familia. Te pido, Señor, que nosotros podamos estar atentos al Espíritu Santo, hablándonos a nosotros esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Gracias, Beli. Ahí en Mateo capítulo 15, nosotros vamos a ver esta mañana este pasaje. A ver si me prende aquí a frente, probando 1, 2, 3. Hello, ¿no? El Señor quiere que me quede aquí derecho. Tomé café y iba a hablar y pues está bien. La fe de una madre. Hermanos, qué bendición es cuando una madre tiene fe en el Señor para con su familia. Hay muchas veces que, aunque este mensaje es para las madres, es para todos, pero quiero específicamente hablar a las madres esta mañana sobre este título, la fe de una madre. Hermanos, cuando las madres están orando por su familia, cuando hay una persona enfermo en su familia, las madres son los que en rodillas oran por sus niños, por los que están en la familia, pidiendo: Dios, sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi esposo. Y ellos siempre con fe están orando por su familia. Hermanos, cuando hay una persona en la familia que está apartado y no está yendo a la iglesia y necesita estar en la iglesia, las madres por fe están orando por ellos, que Dios haga un milagro, que Dios traiga a su hijo, su hija, su esposo, cualquier persona a los pies de Cristo. Y ellos tienen una fe
que nosotros vamos a estar hablando esta mañana. Hermanos, hay personas en la familia que tienen niños y esposos o hijos que no conocen a Cristo, y su esposa, la madre que conoce a Cristo, tiene fe que el Señor va a salvar a esa persona. Qué bendición que nosotros podemos celebrar este día de madres. Y cuando pensamos sobre las madres, ellos son el CEO de la casa. ¿Saben qué es un CEO? Ellos son los jefes de la casa. Obviamente el hombre, el esposo, es el jefe de la familia, pero la madre es que cuida la casa, y conocemos a ella como el CEO de la casa. Ella es el chef, el que cocina la comida, todos fielmente, desayuno, almuerzo y cena. Ellos están cocinando siempre para su familia. Ella es que limpia la casa. Qué bueno es que cuando los niños se ponen mayor, ellos pueden ayudar y a mamá a limpiar la casa. A veces tienen que doblar sus orejas algunas veces para que ellos ayuden, pero mamá siempre está asegurándose que la casa está limpia. La mamá es un taxi. Ella es que lleva a las personas o los niños a su clase, a la escuela, a citas, todo. Ella es que se monta en el carro, algunos que pueden guiar. Sonia tiene licencia, pero ella no se atreve a guiar aquí en Puerto Rico. Yo creo que solamente una vez que ella se montó en Juana Díaz, y solamente porque era una emergencia que se tenía que montar a llevar un carro a un lugar. Pero los que pueden guiar en Puerto Rico, los que son fuertes, madres, ellos llevan a sus familias a diferentes lugares. Mamá es el juez. Cuando hay pelea en la casa entre los niños, ella es que dice, mira, así va la cosa, tú eres mal, y ella es el juez de la casa. Ella es que hairstylist, que brega con el pelo de los niños, ¿verdad? Nosotros tenemos en cada hogar siempre hay un niño que tiene el pelo difícil. Nosotros tenemos a Josie. Yo me acuerdo una vez que Sonia se fue por una semana. Yo tenía los dos niñas pequeñas, Lucy y Josie. Y Josie se levantaba en la mañana. Yo tenía miedo del pelo de ella. Yo decía, ¿cómo es posible que ¿qué yo hago? ¿Verdad? Yo creo que Betty estaba más chiquita. Ella me ayudaba lo mejor que ella podía. Y yo le mandé una foto. Josie llegaba a la iglesia, ahí las hermanas miraban a Josie y decían, pobre Josie, ¿verdad? ¿Qué papá hizo con el pelo de ella? Y como yo tenía tan tiempo difícil, yo mandé a Sonia una foto de ella con Photoshop, que tú con una foto en la computadora y haces lo que tú quieras con el foto, ¿verdad? Y yo le cogí la cabeza de Josie y le hice como yo, cocopelá, y le mandé la foto a Sonia. Y dije, Sonia, yo no podía más. Esto es lo que yo hice. Y ella tenía la cabeza pelá. Y como Sonia ya me conoce, ella sabía que yo no me atrevía a hacerlo. Pero fue gracioso para mí. No sé cómo fue para ella allá cuando ya estaba. Pero ella es que hace pelo para las niñas en la casa. Y si no hay niñas, pues el niño le recorta el pelo como ella hace a Isaías. Ella es que trabaja la máquina de lavar. Parece que ella es la única que puede tocar los botones para bregar con la ropa y lavar las cosas de la casa. Ella tiene la mano especial para virar ese botón. Ella es la maestra de la casa que enseña a los niños y ayuda a los niños. Ella brega con los finanzas. Muchos de las madres trabajan con los finanzas en la casa. Ella es el referee de lucha libre. En la casa hay muchas peleas entre los niños y ellos empiezan a tirar a uno a otro lado, y ella es que dice, pelea ahora, no, o los separan ellos dos en la casa. Ella es que cuida a su esposo. Todo lo que yo puedo mencionar lo hacen las madres. Y por eso muchas veces en el final del día, a las 9, a las 10, a las 11, las madres están cansadas. Y tú dices, ¿por qué? Porque desde la mañana se levantan a las 6, la mañana a las 5 y empiezan a trabajar por la familia, que cuando llegan a las 9 ya no pueden más. Gracias a Dios por las madres. Amén. Un aplauso para ellas.
Pero también cuando hablamos de cosas espirituales, ellos son que preparan los niños para escuela dominical, para la iglesia. Me acuerdo cuando los niños eran pequeños y Sonia se tenía que levantar temprano para los 4 prepararlo a la iglesia. Unos tenía una sistema. Uno se bañaba, el otro salía a la ropa, el otro bañaba y era una sistema. Ella lo prepara. Ella es que ora por los niños. Ella es que lee los libros, quizás lee la Biblia con los niños. Ella es a quien los niños vienen cuando tenga problemas. Padres, ¿por qué no vienen a nosotros? No sé, quizás ellos vienen a ti. Pero mayormente los niños cuando tienen problemas, ellos siempre van a mamá primero. Y mamá le ayudan. Mis niños van a mamá a quejarse de mí. Mira lo que papi me hizo. Y ella viene y después ella me da una pela a mí. Pero a mí me gustan las pelas de ella. Ella es que ora fielmente para cada uno en su hogar. Tremendo trabajo que ellas hacen. Y esta mañana, iglesia, madres, quiero hablar sobre una historia que se encuentra en este libro de Mateo, sobre una mamá que tuvo fe de su hija que estaba con un demonio, y vamos a ver y vamos a aprender sobre ella y cómo nosotros o ustedes, madres, pueden tener fe como tuvo esta señora. Vamos juntos, vamos a estudiar esta historia que se encuentra en Mateo capítulo 15, empezando en versículo 21, y vamos juntos a ver lo que está pasando en esta historia. Después vamos a aplicarlo a las madres para ver si ellos tienen fe como esta señora tuvo. Dice el versículo 21 de capítulo 15 en Mateo: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Quiero que entienda que en versículo 1 de capítulo 15 había los fariseos y los escribas que estaban quejándose sobre los discípulos. Cuando aquí dice saliendo de ahí, significa que Jesús estaba saliendo de hablándole a los escribas, hablándole a los fariseos sobre estas quejas que ellos tenían sobre los discípulos. Mira versículo 22, dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, el versículo 1, de Tiro y de Sidón, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Quiero que entienda que esta mamá estaba clamando a Dios porque su hija tenía un demonio dentro de ella. Y ella como mamá estaba preocupada. Ahora este versículo 22 dice que era de Canaán esta mujer, pero ella vivía en el lugar cerca de Tiro y de Sidón. Y ella clamaba a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, iglesia, estamos diciendo que en voz alto estamos pidiendo a Dios: por favor, ayúdame. Quiero que tú entres en esta historia conmigo para ver este clamor que esta señora tenía por su hija. Este amor que ella tenía, esta fe que ella tenía por su hija. Este clamor que nosotros vemos en versículo 22 fue con humildad, fue con fe, fue un clamor ferviente, fue un clamor respetuoso, fue un clamor dependiendo en la misericordia de Dios para esta petición específica de su hija. ¿Cuántas madres vienen delante de Dios en esa manera por sus hijos? ¿Cuántas madres vienen con ese clamor para su familia cuando algo está pasando? Donde en sus rodillas está clamando en voz alta: Dios, ayuda a mi familia, ayuda a mis hijos, ayuda a mi hija, ayuda a mi esposo, ayuda a mis otras familias en mi hogar. ¿Cuándo fue la última vez, madre, que tú clamaste a Dios en esta manera? Esta señora dice:
Señor, hijo de David. Hermanos, hay algo importante en esas palabras, Señor, hijo de David. Ella estaba conociendo que Él, Jesús, fue el Mesías, conociendo el linaje de Él. Estaba diciendo, hijo de David. Esto también nos enseña que en ese lugar donde ella vivía, alrededor de Tiro y Sidón, había una persona que estaba predicando, le estaba enseñándole a ella, porque ella responde, Señor, reconocía que Él fue el Señor, Jesús, que nos conocía que Él fue el Hijo de David, que fue el Mesías. Ella tenía mucho conocimiento de Él. Obviamente ella sabía que Él tenía el poder de sanar a su hija, y por eso ella está clamando con fe. Quizás estaba escuchando de otros en diferentes ciudades donde Jesús estaba y Jesús sanaba a la gente. Jesús hacía estas cosas, y cuando Él llegó donde ella estaba, ella dijo, tengo que aprovechar el tiempo y hablar con Él, porque tengo mi hija que tiene un demonio y Él es la persona que puede sacar ese demonio de ella. Ella tuvo fe. Ella dijo, ten misericordia de mí, porque mi hija tenía este demonio. Mira versículo 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Interesante que cuando ella clamó a Jesús, ella diciendo, Señor, hijo de David, clamando en voz alta, esperando que Jesús le dé una respuesta. Quizás Jesús sanándole a ella en ese momento. Vemos en la Biblia, versículo 23, que dice, pero Jesús no le respondió a ella. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros oramos, Jesús no responde a ese momento. Muchas veces cuando Jesús no responde, quizás cuando nosotros queremos a ese momento, clamando a Dios, esperando que a ese momento Dios me está contestando la petición, y Dios se queda en silencio. Muchas veces porque Dios quiere ver si tú tienes fe sobre esa petición. Quizás a este momento Dios nos respondió y la Biblia no dice a nosotros por qué Él no dijo nada a este momento, pero quizás Dios estaba esperando a ver si ella realmente tenía fe, creyendo que Dios podía sanar a su hija. Y se quedó ahí callado. Quizás estaba esperando para sus discípulos decir algo. Se quedó en silencio para ver qué los discípulos iban a hacer. Pero sabemos que estaba en silencio. Mira lo que dice en versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos, viendo que Jesús no dijo nada, le rogaron diciendo a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. Yo me sorprendí ahí en ese versículo, porque yo pensaba que los discípulos tenían un corazón para ella y quería que Jesús le sanaba a ella, y en vez de eso, Jesús o los discípulos dicen, Jesús, deja que ella se vaya, dile que se vaya. Nosotros esperamos de los discípulos que ellos tengan amor. Esperamos que Jesús responde y le sane a ella. Primeramente, Jesús no dijo nada. Segundo, los discípulos le dijo a Jesús que le mande para allá, que diga que se vaya. Sabiendo que Jesús podía sanar a su hija, ellos no querían a ella ahí en ese momento. Mira versículo 24. Él respondiendo dijo, ahora Jesús ahora está hablando a los discípulos. Jesús le dice a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los discípulos no querían ayudar a la mujer porque ella fue una gentil. Ella no era judía, y en ese momento decía, mira, ella no de los judíos, pues no vamos a ayudarla. Y Jesús lo confirmó cuando Él dijo a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o específicamente a los judíos. Jesús vino para los judíos, y Jesús después mandó a los discípulos, a los judíos primeramente, después vemos más adelante a los gentiles.
Eso fue la respuesta, no a ella, a los discípulos. Mira versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante de él. Ahora, escuchen bien, iglesia. Él se fue un poquito, empezó a caminar. Ella, teniendo fe, empezó a caminar detrás de él. Y otra vez, dice en versículo 25, ella vino y se postró ante de él. Ella siguió. Ella, mira, Jesús puede sanar mi hija. Yo voy a seguir clamando a Jesús hasta que Él le sane a ella. Versículo 25, ella vino, se postró ante de Él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué significa eso? Señor, ayúdame. Tuvo tan fe. Tenía esa fe en su vida que Jesús podía sanar a su hija, que ella siguió y siguió. Escuche bien, iglesia, ¿cuántas veces tú como madre o otros los hermanos oran a Dios más de una vez? Hay muchas veces que nosotros oramos una vez y nunca oramos jamás por esa petición. Y no tenemos fe que Dios puede sanar o que Dios puede trabajar en la situación que estamos pasando. Escúcheme, la iglesia, Dios quiere que nosotros clamamos y buscamos el rostro de Dios siguiente más y más y más. Dios nos enseña que no es solamente una vez, nosotros tenemos que ir 2, 3, 4 veces a Dios clamando su nombre. Ella siguió buscando, postrándose delante de Él, diciendo, Dios, ayúdame. Ayuda a mi hija. Si Dios no contesta su petición, iglesia, sigue orando. Si Dios no contesta la segunda vez, sigue orando. Si Dios no contesta después de 10 años orando por un familiar para recibir a Cristo, iglesia, sigue orando. Sigue clamando a Dios. Más importante, con fe. Ella oró con fe, pidiendo que Dios trabaje en su hija, pero ella siguió, que significa que tuvo fe en Dios para él hacer este milagro. Mira versículo 26. Ahora Jesús habla a ella. Dice, respondiendo él, dijo a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los, dice ahí, perrillos, que son los perros. Jesús responde a la mujer, no es bueno a darte algo que es para los judíos, como bendiciones, quizás la salvación, y dársela a los perros. Tenemos que entender que este tiempo los judíos vieron a los gentiles como perros. Y por eso vemos esta descripción de ellos, los gentiles, como perros. Dios está diciendo algo que es para los judíos, ¿cómo yo se lo puedo dar a los gentiles? Mira versículo 27. Y ella dijo, ahora la señora está hablando a Jesús, sí, Señor, pero aún los perrillos o los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Cuántos en su casa, cuando se cae algo en el piso, se lo comen? Oh, y Alex, muy bien. Hay una regla en la casa de nosotros que hasta que una persona pise con su pie la comida todavía es buena, ¿verdad? Si está ahí todo el día y nadie lo pisó, es bueno. Aunque hay hormigas, cucarachas comiendo, es bueno, ¿verdad? Algunos tienen una regla de 5 segundos. Si caen en el piso por 5 segundos, todavía es bueno. 10 segundos, pues, como no hay mucha comida, pues nosotros dejamos todo el día. Si está ahí, no podemos botar nada en la casa de nosotros. Y tenemos a Isaías, que ese come cualquier cosa. Y si está ahí, cuando en la noche, cuando todos están durmiendo, él va y parece que hay un ratón, ¿verdad? Comiendo de la cosa del piso, pero Isaías. Pobre Isaías. Eso que ella está diciendo en versículo 27. Ella entendió lo que dijo en versículo 26, pero ella sigue peleando por su hija.
Y dijo, los perros, que ella está refiriendo a ella, comen de las migajas de la mesa, que hasta ella pueda recibir las bendiciones o lo que ellos ofrecían a los judíos. Aunque los judíos fueron primero, ella estaba pidiendo que todavía Jesús le ayudaba a ella siendo gentil. Mira versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, escuche bien, iglesia, grande es tu fe. ¿Por qué Jesús le dice a ella, grande es tu fe? Porque ella siguió y siguió peleando por su hija, siguió hablando a Jesús, siguió detrás de él, siguió clamando hasta que Dios miró, dijo, grande es tu fe. Iglesias, ¿cuántos Jesús esta mañana puede decir a ti, madre, grande es tu fe? ¿Cuántos Jesús puede ver las madres que están aquí esta mañana y decir, yo veo que tú sigues orando por sus hijos. Yo veo que tú sigues orando por su hija. Yo veo que tú sigues orando por su esposo. Yo veo que tú sigues orando por este familiar. Grande es tu fe. Dice, hágase contigo como quieres. Que significa, voy a hacer lo que tú quieres. ¿Qué es la petición? Que Jesús sane su hija que tiene un demonio. Y dice la Biblia, iglesia, versículo 28, y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria sea al Señor. Que por la fe de esta señora, esta mujer, esta mamá, siguiendo detrás de Jesús, Jesús reconociendo su fe, sanó su hija. Pero no solamente eso, no fue a su casa, le dice la Biblia que le sanó desde aquella hora, a ese momento. Así el Señor tiene el poder, a iglesia, madres, para sanar a su hijo, para ayudar a su hija, para sanar a cualquier persona en su familiar, en cual tú estás llevando esta petición, en cual tú estás clamando día y día y día, y Dios un día te va a dar victoria, y esa persona va a ser sanada, va a tener victoria. Pero tú tienes que tener fe. Ella tuvo fe. Ella siguió clamando al Señor. Qué grandes palabras salió de la boca de Dios a esta señora. Grande es tu fe. Dios, Jesús, viendo esa fe que ella tenía, aunque ella fuera gentil, Jesús sanó su hija, y no por quien ella fue. No lo sanó porque ella era gentil. Le hizo este milagro por una palabra, porque ella tuvo ¿qué? Fe. Hermanos, cuando nosotros tenemos fe real, Dios hace milagros. Cuando nosotros tenemos fe en Dios que Él puede hacerlo, que significa que tú vas a estar orando día por día, por día, por día. Quizás hay hermanos esta mañana que están orando años y años y años y años. Tiene que tener fe. Dios, confío en ti, que tú tienes el poder para contestar esta petición que yo tengo delante de ti. Wow, hermanos, cuánto nosotros podemos aprender de esta mujer. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Dios da énfasis en la Biblia completa sobre una palabra que se llama fe. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No solamente nosotros somos salvos por fe, pero hermanos, Dios nos exhorta a caminar por fe y no por vista. Hermano cristiano, Dios quiere que tú y yo empezamos a no solamente tener fe, pero que nosotros caminamos o vivimos una vida que está lleno de fe. Que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque tenemos fe en Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que entender y nosotros tenemos que practicar de vivir.
Caminar por fe, confiando en el Señor, entregando nuestra vida a Dios, sometiendo a nosotros, a Él, a la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es caminando por fe. Caminando por fe es dejando a Dios caminar por nosotros. Iglesia, ¿cuántos de ustedes están dejando a Dios caminar por ti? Muchas veces nosotros caminamos nosotros. Y cuando Dios dice, déjame ayudarte, nosotros decimos, Dios, está bien, quédate allá, yo lo tengo, no te preocupes. Y Dios quiere caminar por nosotros. Dios quiere que tú se sometes tu vida a Él para que Él pueda dirigir su vida. Confiando en el Señor, entregando nuestra vida a Él. Caminando por fe es dejando a Dios caminar. Cuando nosotros vivimos una vida victoriosa y estamos recibiendo bendiciones de Dios, es porque estamos viviendo una vida llena de fe. Hey, no le gustó mi predicación. Está bien. No es la primera que lloró cuando estaba predicando. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida victoriosa y estamos recibiendo bendiciones? Hermanos, las personas que reciben bendiciones de Dios, las personas que tienen victoria, son cristianos que están viviendo por fe. Y muchos pueden dar testimonio de eso. Vamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Quiero que vean otro versículo aquí hablando sobre nuestra fe. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Dice aquí en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios. Esa frase significa los que son salvos, los que conocen a Cristo como su único Salvador. Ellos son los que van a recibir esta promesa que encontramos en este versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, que significa Satanás, significa los placeres de este mundo, tiene victoria en este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice iglesia, nuestra fe. La fe que nosotros tenemos. Dios venció al mundo y por fe nosotros también podemos vencer al mundo. No tiene que ir allá, pero en Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Hermanos, cuando nosotros tenemos fe y creemos en Dios, dice la Biblia, todo le es posible. Incluye las peticiones que nosotros tenemos en nuestra familia. Qué tremendos versículos a los que creen en Jesús y su sacrificio en la cruz. Todo es posible. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pide con fe, no dudando nada. Ese es el problema de nosotros muchas veces. Nosotros pedimos, pero después dudamos. Dios, necesito, te presento esta petición, y en nuestra mente estamos dudando que Dios tiene el poder para contestar esta petición. Y la Biblia dice, pero pide por fe, no dudando nada. Hermanos, fe es necesario para tú tener una buena relación con el Señor. Necesita fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es tan importante a tenerlo en nuestra vida. Delante de nosotros tenemos una historia donde la mamá tuvo fe para sus hijas. Y como nosotros padres debemos tener fe para nuestros niños. Quiero ver tres cosas rápidamente de esta historia y terminamos. Yo sé que algunos tienen hambre. O solamente hablando de mí solamente, yo sé. Quiero ver tres cosas en esta historia que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Número uno, vamos a ver la problema de mamá. ¿Qué fue el problema de mamá? Vamos a entender que los problemas de los hijos
y quiero que escuche bien, hijos que están aquí, hijas, los problemas que nosotros tenemos como hijos y hijas son los problemas que tiene mamá. Cuando nosotros estamos tristes, mamá está triste. Cuando nosotros estamos pasando por problemas, mamá toma esa carga y también ella tiene ese sentimiento en su vida. Lo que nosotros pasa a nosotros como hijos, esos problemas también lo tiene mamá. Esta mamá tenía una hija que tenía un demonio dentro de ella, y aunque su hija estaba enferma, su mamá todavía le amaba a ella. Hermanos, cuando los hijos y hijas tienen problemas, no significa que mamá no ama a nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas, Jesús no nos ama más. No, Él nos ama, Él sigue amándonos. Los hijos tienen aflicciones, no significa que su mamá o su papá no le aman a ellos. Lo que vemos mucho es que cuando los niños tienen aflicciones, muchas veces los padres le aman a ellos más. Tenemos que conocer que cuando esta mamá tuvo un problema, su hija que tenía un demonio, ella primeramente fue a Jesús. Madres, cuando nosotros o ustedes tienen problemas, muchas veces no vamos a Jesús primero. Vamos a otra persona, vamos al doctor, y nosotros nos olvidamos a llevar esta tribulación, estos problemas a Dios. Pero esta señora, cuando supo que su hija tenía un demonio, la primera persona que ella fue a Jesús. Porque ella tenía entendimiento, ella sabía que la única persona no fue el doctor, no fue su hermana, no fue su mamá, fue Jesús que le podía sanar a ella. Y nosotros muchas veces olvidamos a ir a Jesús primero cuando tenemos tribulaciones. Muchas veces tratamos de resolverlo nosotros mismos. ¿Cuántas madres tratan de resolver sus problemas a sus hijos? Eso es algo que quizás ellos tienen dentro de ellos. Pero déjenme decirle algo a las madres. Sus niños nunca van a aprender si las madres siguen resolviendo los problemas de ellos. No va a pasar. Muchas veces cuando son pequeños, la mamá le hace todo a ellos, y cuando llega a la edad que ellos tienen que vivir solos, no saben a vivir, porque sus padres, su mamá, le añoñó, ¿verdad? A ellos. Y ahora cuando es tiempo a crecer y a ser joven, a vivir solo, no pueden porque la mamá le hacía todo a ellos. Llega un punto que su mamá tiene que dejar que el Señor trabaje en él. Obviamente, las madres son bien sabias, tienen mucho para compartir. Pero tenemos que ir a Dios primero. Vemos el clamor de su mamá en versículo 25, Señor, socórreme, ayúdame. Las oraciones de las madres son escuchadas porque oyen como intercesores de sus niños. No solamente vemos la problema número 1, número 2, vemos la prueba de mamá. Ella tenía gran fe, pero ella se confrontó con algunos problemas. Y es interesante que estos problemas no le paró a ella de seguir clamando a Dios. La primera problema que ella tenía fue, número 1, el silencio de Jesús. Ella quizás esperando que Jesús responde, Jesús se quedó en silencio. Ella clamó a Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y dice el versículo 23, Jesús no respondió palabra. Jesús le estaba probando la fe de ella, a ver si ella realmente tenía fe. Muchas veces, como dije antes, Dios no contesta nuestra oración rápidamente para probar nuestra fe. ¿Y cuántos de nosotros podemos tener esa fe que Dios espera de nosotros? Y en el final tuve la fe, por su fe, ella creció
Cuando Jesús contestó la petición, a su fe aumentó. Y hermanos, cuando nosotros mantenemos fe o fiel en la oración y Dios contesta esa oración, nosotros aumentamos nuestra fe. La segunda prueba que yo tenía, no solamente Jesús estaba en silencio, y aunque estaba en silencio, ella siguió estando ahí delante de Jesús. Ella no dijo, mira, él no dijo nada, me voy. Muchos de nosotros hacemos, Dios no contestó, me voy. Ella siguió. Número 2, ella vio la actitud de los discípulos. Los discípulos dijeron, despídela pues, da voces tras nosotros. Y entre Jesús no respondiendo y la falta de compasión de los discípulos, vemos la prueba de la fe que ella tenía. Aunque esas dos cosas que ella tenía confrontándole a ella siguió con fe clamando a Dios. Hermano, escuche bien. No podemos dejar los comentarios negativos de otros hermanos afectar nuestra fe en Dios. Muchas veces nosotros llevamos una petición y compartimos con otros en la iglesia y los otros nos desaniman a nosotros. Es imposible que Dios pueda hacer eso. Si Dios no está contestando, significa que quizás tú estás en pecado. Hermanos, esta señora, aunque Dios nos respondió, aunque los discípulos no tenían compasión y le dijo a Jesús que le despídela a ella, ¿verdad? Que se vaya, ella siguió teniendo fe en Dios. No vamos a dejar que otros, quizás muchas veces personas que no son salvos, que no creen en Dios, no entienden esa palabra fe. Y cuando nosotros decimos, necesito esto, tengo que tener fe, que Dios tiene poder, hay personas que no son cristianos que dicen, Dios no puede hacerlo. Y nos desanima a nosotros por otras personas. Como ella, no podemos dejar a otros afectar nuestra fe. Número 3. No solamente el problema de mamá, la prueba de mamá, vemos la victoria de mamá. Hermanos, fe da victoria. Nada paró esta mamá. Ella tuvo fe en Jesús y siguió tocando la puerta, siguió siguiéndole a él, sabiendo que Dios le iba a ayudar. Hermanos, cuando tú y yo seguimos tocando la puerta, pidiendo a Dios, clamando a Dios, Dios nos va a dar victoria en nuestra vida. Esta mamá tenía fe, tenía humildad y en el final ella recibió más que ella pidió. Dios le reconoció su fe, le dijo, grande es tu fe. Wow, qué privilegio tenía ella para Jesús reconocer que ella tuvo fe. Y después, número 2, él sanó su hija. No solamente reconoció que ella tenía grande fe, pero Jesús después sanó su hija. Dios permitió que la fe de esta señora esté en la Biblia. Número 3, que Dios permitió que esta señora, por su grande fe, esté en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, para que tú y yo, años después, podemos ver este ejemplo y nosotros aprender que tenemos que clamar a Dios y tener fe en el Señor. Qué privilegio fue para ellos estar en la palabra de Dios, que por años y años muchos lo van a leer. Su recompensa por su fe fue que su hija fue sanada esa misma hora. Hermanos, nosotros necesitamos más madres que traigan sus problemas, traigan sus necesidades a los pies de Cristo, para que sus hijos, para que sus hijas sean salvos. Tú y yo tenemos que clamar a Dios para esas personas que no conocen a Cristo. Clamar a Dios, Dios, sálvale a ellos para que antes que tú vengas, ellos puedan estar seguros que tienen vida eterna.
Tenemos, hermanos, clamar más y más porque sabemos que pronto Dios va a venir y esas personas que no tienen a Cristo van a un lugar que se llama el infierno. Y no queremos que nuestros familiares vayan a ese lugar, que significa que tú y yo tenemos que clamar más y más cada día. Esto es un ánimo para los que están orando por sus hijos por muchos años. Hay personas aquí en la iglesia que yo sé que están orando por años y años y años por sus hijos, quizás sus hijas, quizás su esposo o su mamá o lo que sea, años y años pidiendo a Dios, clamando a Dios, Dios sana o salva a mi hijo. Dios nos enseña aquí que tiene que seguir orando, seguir clamando al Señor. Aunque son muchos años, no te desanime. El silencio de Jesús, de Dios, no significa que Él no está escuchándote. Si Dios no contesta a ese momento, no significa que Dios no escuchó tu petición. Significa que en el tiempo perfecto Él va a contestar esa petición. O quizás Dios está probando tu fe. Dios está diciendo, yo voy a esperar, no voy a contestar la petición porque yo quiero ver si este cristiano que me está clamando tiene fe y va a seguir clamando esta petición. Y Dios quiere ver que si tú realmente tienes fe, Dios te va a dar victoria en su vida. Dios va a contestar esta petición, pero Él quiere ver que tú tienes fe. A ver si tú vas a seguir orando, creyendo por fe que Dios puede salvar, Dios puede sanar a esa persona. Fe fue el resultado de las bendiciones de Dios. Madres, esta mañana sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando por esas peticiones. Un día Dios va a responder y tú vas a tener victoria y Dios va a bendecir. Vamos esta mañana a tener la fe que tuvo esta señora. Seguir clamando a Dios por esas personas en nuestra vida. Cada día orando por ellos. Que Dios haga su voluntad en nosotros. Vamos a estar en pie todos esta mañana. Voy a pedirse allá arriba, vamos a dar un himno allá arriba, número 308. Con todos ojos cerrados, nadie mirando. Queremos hacer una invitación esta mañana. No solamente a las madres, pero quiero que las madres escuchen bien. Quizás está aquí es un padre. Todavía padres, nosotros tenemos que clamar a Dios en esa misma manera. Clamar a Dios que Dios haga un milagro en personas en nuestra familia. Dios quiere que tú tengas fe. Que sigue clamando. Y esta mañana te queremos dar oportunidad allá mientras que el himno está tocando. Solamente voy a pedir que las madres, si hay una petición donde está orando por fe, por una petición específica, quiero que venga acá frente y presente esa petición delante de Dios, pidiendo por esa petición. Mientras que el himno está tocando, no solamente las madres, quizás padres, quizás hijos, hijas, abuela, abuelo, no importa, Dios quiere que tú tengas fe como esta señora. Dios quiere ver que tú estás clamando a Él, no solamente una vez, pero cada día, llevando estas peticiones. A otra persona esta mañana que dice, pastor, necesito tener fe como esta señora. Yo quiero tener fe como ella. Yo quiero seguir clamando a Dios. Venga acá frente, pídele a Dios, Dios, dame fe como esta señora. Dame fe como ella para que yo pueda clamar a Dios y seguir clamando a Dios. Para que Dios nos dé victoria a nosotros. Necesitamos fe como ella.
Necesitamos madres que tienen fe para su familia. Está una persona que no conoce a Cristo como su único Salvador. No puede tener fe porque no conoce a Él. ¿Cómo tú puedes tener fe en una persona en cual tú no conoces? Dice, pastor, yo quiero tener esa fe. Yo necesito la ayuda del Señor. Pero yo necesito a Jesucristo en mi vida. A una persona aquí que dice, pastor, ore por mí. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero confiar en el Señor. Yo quiero someterme a Él. Yo quiero entregarle mi vida. No se vaya esta mañana sin conocer al Señor Jesucristo, lo que hizo por ti en la cruz de Calvario, para que tú también tengas vida eterna, para que tú también puedas traer estas peticiones delante de Dios, para que tú también puedas tener bendiciones, para que en tu vida Dios te dé victoria. A una persona así esta mañana, pastor, ore por mí. Yo necesito a Cristo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este ejemplo que tú nos has dado a nosotros, a las madres. Sobre esta madre que tuvo fe por su hija. Y ella siguió clamando fielmente. Y Jesús dijo, grande es tu fe. Señor, que tú puedes decir eso de nosotros. Grande es nuestra fe. Porque nosotros seguimos clamando a ti cada día por peticiones en nuestro corazón, familiares en nuestra familia que necesitan a Cristo, por familiares que necesitan un milagro en su vida. Señor, presento a estas personas que están aquí al frente conmigo. Señor, tú conoces la petición en su vida. Muchos de ellos han clamado por años y años por familiares en su familia que necesitan a Cristo. Y esta mañana ellos están acá frente clamando otra vez por esa petición. Gracias, Señor, porque ya tú conoces las peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo pido, Señor, que tú le des victoria a ellos. Que tú le des bendiciones, que tú conteste esta petición que ellos tienen en su corazón. En tu tiempo. Señor, cuando vemos el silencio, tenemos que entender que no es que tú no estás escuchándonos. Tú estás trabajando en medio de ese silencio. Y un día tú vas a responder. Un día tú vas a contestar. Un día tú le vas a dar victoria. Un día tú vas a dar bendiciones y vamos a decir, gloria sea el Señor. Gracias, Señor, por las madres que fielmente oran por sus hijos, oran por sus hijas, oran por sus esposos, oran por su mamá, oran por los otros familiares en su familia. Gracias, Señor, por ellos. Y que nosotros seguimos en oración, clamando con fe, para que un día tú nos digas a nosotros, grande fue tu fe cuando estaba en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que nosotros terminamos, yo voy a pedir que todos los caballeros bajen abajo y se preparan para servirle a las damas. Damas, no se vayan todavía. Nosotros vamos a dejar que ustedes se vayan en un minuto. Vamos a dejar a los caballeros bajar. No se olviden que abajo pueden tomar fotos de su mamá, familiares. Tomen ese tiempo para tomar fotos. Vamos a dejarle un minuto allá abajo. Que Dios les bendiga a todos y gracias por venir esta mañana. No hay servicio esta noche, no venga, no voy a estar aquí. Dios les bendiga.